Hola, hola a todos, bienvenidos. Estamos de nuevamente en un Si tú me dices Learn de Interactivus. Simplemente para los que se conectan por primera vez, recordarles que Interactivus es una consultora de diseño estratégico basada en Barcelona. Llevamos ya unos 12 años. Y esta iniciativa del Si tú me dices Learn nació en la pandemia, porque era una iniciativa que se hacía con el equipo interno y se invitaba a alguien de fuera para que nos compartiera experiencias. Y a partir de la pandemia se decidió abrir. Y justamente antes de empezar, Chema me preguntaba cuántas vamos y creo que ya vamos cerca de 60 y pico abiertas desde la pandemia y muy contentos de que nuestra comunidad siga creciendo. Termino de dar una pequeña chapa antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Eh, Estamos con nuestro panel de user testers. Si quieres apuntarte, bienvenido. Lo estamos creciendo, estamos ampliando nuestra actividad también de user testers en Madrid, así que escríbenos, apúntate. Tenemos diferentes clientes con los que estamos trabajando y te va a gustar. Últimamente hemos hecho el Gran Valira, que te dan un forfait y todo esto para esquiar si te gusta el esquí. Pero apuntate que tenemos mucho de esto. Por otro lado, nos podéis seguir también en el blog de Interactive, que estamos siempre publicando cosas de interés que tengan que ver con diseño estratégico, product management, innovación y experiencia de usuario. Y nos podéis seguir también, lógicamente, en LinkedIn y en Twitter. Bueno, y antes de empezar, simplemente recordarles una cosa. A todos aquellos que yo sé que a veces por horario o por lo que fuera no podéis seguir esta sesión en vivo, tranquilos, va a quedar colgada seguramente hoy en la noche en nuestro canal de YouTube. Y adicionalmente, como ya es tradición, crearemos un post con los principales aprendizajes para que tengáis ahí también un pequeño extracto si no tenéis tiempo de ver todo el vídeo. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Chema Miranda. Chema Miranda, coincidí con él un tiempo cuando estaba por mi paso por Telefónica. Y Chema Miranda, pues, tiene un recorrido profesional muy interesante. Ahora él nos lo explicará, pero bueno, ha estado en Telefónica, ha estado en Netflix, actualmente está en Spotify. Y junto con otras personas que hacían el mismo rol, contribuyeron también a sentar las bases de lo que es el Product Management en su momento en Telefónica, con lo cual pues tiene un recorrido de experiencia bastante interesante y creo que vamos a aprender hoy mucho de él y nos va a dejar algunos aprendizajes clave, ¿no? Chema, bienvenido. Gracias, gracias Lucho, encantado de estar aquí. Como decías, nos conocemos hace mucho, hemos trabajado juntos, lo hemos pasado bien juntos trabajando y cuando me ofreciste bien, pues no podía decirte que no. Encantado de estar aquí y nada, y compartir desde mi posición más humilde lo que he ido aprendiendo en estos años sobre la disciplina de producto. Gracias, Chema, te agradezco por el tiempo, por tu tiempo y por, sobre todo, compartir la experiencia, ¿no? Que es una oportunidad que normalmente no es muy común acceder a ello. Chema, con tus propias palabras, cómo definirías, cómo llegaste hasta el mundo de Product Manager? ¿De dónde venías? El- Mi background es en ingeniería. Yo soy ingeniero por la Universidad de Valladolid, ingeniero informático y empecé desarrollando como ingeniero de software. De una forma muy natural, muy orgánica, a mí me empezó a interesar más el espacio del problema que el espacio de la solución. O sea, yo me veía y ahora mirando la vista atrás, incluso antes de que supiera que era esto el product management y todos los frameworks y todos los modelos que tenemos ahora, yo miro hecho la vista atrás y me veía muy naturalmente siendo ese ingeniero pesado, muy haciendo preguntas, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y cuál es el valor? ¿Y estamos solucionando un problema usuario de verdad? ¿Y cómo sabemos que estamos teniendo impacto o no teniendo impacto, ¿no? Entonces, a mí fue una forma muy natural de empezar a interesar más por esos problemas. Y como decías, en ese momento empezó la inquietud dentro de Telefónica de intentar generar esa disciplina o ese nuevo rol. Nos venían cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, de países más avanzados en la industria tecnológica sobre este rol de product management y se empezó a generar un poco estos roles, ¿no? Me metí y vas aprendiendo y haciendo y complementando las cosas que me faltaban, ¿no? Pero con la base técnica y la base tecnológica que tenía de mi formación académica. Buenísimo. Y has pasado, lógicamente, desde Madrid, has terminado en Silicon Valley, ¿no? Has estado Telefónica, Netflix, Spotify. Hoy en día, después de toda esta trayectoria, ¿cómo definirías ese rol del Product Manager con tus propias palabras?
Est- Está igual la más prototípica, la definición clásica, ¿no? De Marty Kagan, estos que todo el mundo habéis visto alguna vez, estos tres diagramas, los diagramas de Venn que se interseccionan en la mitad, diseño, usuario, tecnología y business, ¿no? Esa es es una buena definición porque al final sí que tocamos un poco parte de todas esas disciplinas. Pero a mí me gusta un poco, lo he mencionado antes, este concepto de estar en el espacio del problema. Es algo que a mis equipos y a cualquiera que me pregunta sobre disciplina le insisto en que es un poco antinatural, sobre todo si es de ingeniería, ¿no? Que tienes que estar solucionando problemas y haciendo la solución y cómo arreglo esto. A productos se le espera que esté a cargo del problema, es decir, qué problema solucionar y cómo explicar el problema para encontrar la mejor solución y cómo priorizar cuál es el problema más importante para solucionar hoy, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar en la disciplina y creo que es muy útil para hacerla y para explicarle a mis equipos o a cualquiera que le interese que tenga una obsesión por estar en el espacio del problema y por definir el rol que hace en base a qué problema está intentando solucionar. Y luego, a mí en alguna charla, bueno, sí que me gusta hacer mucho énfasis en dos conceptos que creo que son muy importantes para entender la disciplina. Uno es contexto, al final nuestro trabajo se puede resumir mucho en capturar contexto y compartir contexto. Llámalo user research, llámalo hablar con el cliente, llámalo ver los resultados de un A/B test, pero va todo de conseguir contextos, articularlo, framearlo y contarlo, ¿no? Y compartirlo con tus peers de ingeniería, con tus stakeholders, con quien sea. Entonces, a mí el concepto muy fuerte para la disciplina, para mí creo que es importante tenerlo en cuenta, es cómo conseguimos tener la mayor cantidad de contexto posible para informar nuestras decisiones de qué problema solucionar, de qué es más importante, qué es más prioritario y compartirlo mucho, contarlo mucho. Entonces, podemos hablar de cómo se comparte bien, storytelling, bueno, cosas que podamos Sí, luego entrar más en tocaremos detalle. eso. Sí, fantástico. Y dando vueltas sobre eso, ¿no? Que es muy importante lo que comentabas del mindset, de estar en el espacio del problema y la solución, porque aunque no querramos inmediatamente, ¿no? Tenemos esta tendencia a movernos al espacio de la solución y ahí nos confundimos. ¿Hay algún mito o confusión específica sobre el rol del product manager que te gustaría desmontar o que desmontarías en base a tu experiencia? Lo que hemos hablado antes ya te digo, sobre todo con Product Manager, es uno de los caminos, ¿no? Desde Ujú. ingeniería es muy fácil intentar centrarse más en la solución, en el cómo, que en el por qué o en qué solucionar. Pero a mí una cosa que además ya menos, pero se puso muy de moda esta definición de Product Manager es el CEO del producto, ¿no? Como la máxima autoridad y por lo tanto tiene que tener visión global. Y a mí no me gusta en realidad porque hay una asunción y intento que no ponerse en ese rol, pensar que tú eres el CEO, tú eres como el presidente ejecutivo, digamos, de tu equipo, porque no es verdad, porque en el rol de un CEO hay una autoridad explícita en la organización, o sea, es el que te paga el sueldo, te acepta las vacaciones hay una autoridad completamente establecida ya en la relación. Y en el caso del Product Management es todo lo contrario, y de hecho hay que tenerlo muy en cuenta. Es influencia sin autoridad. No hay ninguna autoridad escrita, no te reporta nadie, tu partner de ingeniería, tus ingenieros no te reportan, el equipo de ventas no te reporta, pero tienes una influencia que solamente se gana en base de confianza, de ser consistente, de haber conseguido cierto impacto y después repetirlo. O sea, es una dinámica muy distinta a la que es de soy el CEO, soy el jefe y por lo tanto hay un respeto, una influencia casi obligada. Entonces, esa es creo, la primera cosa que me viene a la cabeza, es decir, no somos el CEO del producto y al contrario, tenemos que ser de una manera muy intencional, darnos cuenta que tenemos que influir sin tener ninguna autoridad en cuanto a estructuras de reporte. Es un rol complicado, ¿no? Por lo que veo, porque Es complicado, es complicado, sí, sí. complicado. Oye, tocando el tema sobre tu formación profesional y evolución, ¿no? Creo que es interesante que lo compartas, porque puede ser resultar también bastante inspiradora, ¿no? ¿Cómo fue ese camino que te formaste como rol de PM? ¿No? Viajaste de Madrid y finalmente terminaste en Silicon Valley. No sé si nos puedes compartir un poco sobre esto. Y también, si puedes hablarnos de
ciertas habilidades que se han de desarrollar son más fáciles o más difíciles, ¿no? O más valiosas para el rol. Vale, sí. A ver, la definición esta de Marty Kagan del diagrama de Venn me parece útil para ver un poco el scope, ¿no? De diseño, ingeniería o eh, literacy, ¿no? O sea, entendimiento técnico y business, ¿no? En mi caso, mi formación mi background de ingeniería, pues ya la parte de técnica la tenía, ¿no? Y al final este es un tema vuelvo al punto de confianza de antes. Si entiendes la tecnología, puedes tener buenas conversaciones con tus peers de tecnología, con tus ingenieros, puedes entender cosas y te dan mejores relaciones. Entonces me faltaba business y diseño. Business hice mi MBA y ahí fue la forma de aprender más sobre todos los conceptos económicos y conceptos más relacionados con marketing que me faltaban. Fue mi camino, no digo que sea el único, pero sí que recomendaría que vea cuáles son estos gaps que tienen en este. Es me parece una buena forma, muy alto nivel de pensar entre ingeniería, negocio y diseño. ¿Qué te falta? Es un poco la recomendación que le hago a todo el mundo que quiere transicionar a producto y que puede venir de diseño, puede venir de marketing, puede venir de ventas, puede venir de ingeniería, de data science, donde sea. Pensar en qué le falta y esforzarse en formarse. Para business, lo mío fue mi MBA. Y para diseño, pues mira, tuve la suerte, me la estás poniendo fácil, Sí. trabajar en esa etapa con Telefónica, con un equipo de diseño y de UX excepcional. Ahí se empezó a contratar gente súper talentosa, sobre todo en la disciplina de User Research, y yo hice mi MBA o mi máster de diseño trabajando pues con gente como tú, Lucho, con un montón de gente en Telefónica que venía de muchos sitios, de muchos países del mundo y de muchas grandes compañías para generar una organización de diseño que yo no la he visto a ese nivel de talento, no lo he visto en muchos sitios. Las compañías en las que he trabajado yo y en compañías que he visto por ahí. Y esa fue mi forma de aprender sobre diseño de interacción, sobre user research, sobre diseño visual. No necesité irme a formarme externamente porque ya trabajando con un equipo súper talentoso en este área ya me valió para esto. Entonces, bueno, eso ha sido un poco mi forma de ir como rounding up, ¿no? Mi experiencia desde la parte técnica, la parte de business y la parte de diseño. Ujú. Había Y una segunda parte a tu sí, pregunta. sí, 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 sobre el tema de las habilidades, ¿no? O sea, en ese camino, Ah, ¿qué habilidades te han resultado más difíciles adquirir o qué considerabas que son las habilidades más valiosas, ¿no? Para este rol, ¿no? O sea, eh, aparte de estas capacidades, digamos, más hard skill que fuiste adquiriendo tanto con el MBA o con el roce del equipo más de que te daba contexto, digamos, ¿no? Que comentabas. es un poco parte de la mística, ¿no? De la disciplina, del craft, que es, no hay yo creo que no debe haberla, no hay una carrera universitaria, porque no son hard skills, ¿no? Por eso es tan difícil entrevistar y contratar buenos perfiles de producto también, porque no hay una lista de checks que puedes hacer y que puedes eh, evaluar skills técnicas en una entrevista, ¿no? Entonces, va mucho a veces simplemente digo mucho esto de que me da, porque parece que estamos haciendo una dinámica muy esotérica de la disciplina de si eres buen product manager, lo siento y te percibo y el Spidey Sense se me activa, ¿no? Y sé que eres bueno. Pero digo un poco de eso, porque un poco de la experiencia. Aprendes a hacer buen producto cuando estás cerca de gente que hace buen producto y empiezas a sacar ideas y empiezas a construir tu propia cinturón de herramientas en base a lo que vas viendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son muy contraintuitivas en la disciplina, como modelos mentales, estar obsesionado con hacer modelos mentales, que tiene que ver con explicar conceptos complejos de forma clara, ¿no? Entonces, esto es una cosa que vas desarrollando con el tiempo. La fe, yo solo puedo pensar ya de forma, en todo lo simplifico en un modelo mental, si puedo dibujar una pizarra, y puedo como, es una forma, una skill que desarrollas de entender sistemas complejos de forma que pueda comunicarlo, mapeando un poco lo de antes de contexto y cómo comunicar algo complejo de la forma más efectiva posible. O la repetición de conceptos, eso lo digo mucho también, de repetir como un disco rayado, ¿no? Eh, Cuando desarrollas esta forma de pensar, trabajas mucho en el espacio del problema, hay conceptos que quedan muy claros para ti. Eso yo lo he visto mucho en mis equipos. Esto estaba claro, ¿no? Que queremos hacer esto, y este es el goal y queremos. Y dices, sí, para ti, pero no para los ingenieros, van a pasar página enseguida o el resto de la organización. Entonces, repetir conceptos hasta la náusea
de forma muy contraintuitiva, que piensas que estás siendo pesado, estás siendo poco útil o poco eficiente en tu comunicación, es también algo que es muy, que desarrollas con el tiempo viendo cómo es efectivo, ¿no? Y cómo, pues haber hecho tener esta obsesión por la repetición me ha llevado a buenos sitios, pero que como digo es poco intuitiva desde este tipo de cosas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Esto también se lo he oído a Bernat Ferrero, que lo comentabas, que hablaba de la repetición constante de lo mismo, no es uno No, de los roles fundamentales, que parece totalmente contraintuitivo porque, como acabas de decir, te da la sensación de que podría ser ineficiente, ¿no? Pero es necesario, ¿no? es Es, necesario. Y mira, tiene una otra cosa que se me ocurre de la parte súper contraintuitiva. Y depende de los roles. Esto es importante, por ejemplo, en roles de Product Management B2B o Business to Internal Business, donde estás desarrollando soluciones a compañeros o trabajando muy cerca con ventas, es este concepto de que tu objetivo es la satisfacción de tu colega, ¿no? O la satisfacción de tu empleado al que tienes cerca, ¿no? Todo lo he visto mucho cuando construyes herramientas internas. Pues que la persona con la que pasas tiempo, tomas el café, vas todos los días, esté más contenta utilizando el software que estás desarrollando internamente, no es la métrica. Puede ser incluso más beneficioso para el goal final, ¿no? ¿Cuál es tu último objetivo? Infligir un poco de pain, un poco en esa herramienta interna, ¿no? Son cosas muy contraintuitivas, pero que he visto también en muchos ejemplos de optimizar por la métrica incorrecta. Y en el caso de equipos internos, optimizar por felicidad de sales, ¿no? De equipo de ventas. Pues no es posiblemente la métrica correcta. Pero bueno, combatir un poco estos conceptos contraintuitivos eh, me parece parte de la formación y se consigue con experiencia y haciendo esto durante muchos años. Buenísimo. Oye, y antes de pasar al siguiente tema, hay muchas personas que tienen, tú has venido de un background tecnológico, ¿no? Y has complementado con otras herramientas. Aquellas personas, también tenemos un grupo de seguidores muy amplio que están en Product Design, ¿no? UX designers, que también ven como su siguiente evolución es el Product Management, ¿no? Su recorrido. ¿A ellos qué les recomendarías? ¿Qué otras piezas desarrollar? O, bueno, sé que las recomendaciones a veces no son, pero podrías, oye, podrías hacer esto o lo otro, no sé. Yo te digo que no creo que haya un camino universal y que yo cuando hablando con... Es una pregunta típica, ¿no? Con gente con la que trabajas o amigos o gente que, oye, me gustaría transicionar a producto, ¿cómo lo hago? Entonces yo creo que es casi un caso por caso, ¿no? Y lo que vamos a empezar con un poco parecido a lo que hablábamos antes, de mira, la disciplina va de esto, depende de dónde vengas, si vienes de Data Science o de ingeniería, hay unos bias y unos reflejos adquiridos durante el tiempo en pensar de una forma más analítica o más data driven o más enfocada en la solución que en el problema que has ido adquiriendo, ¿no? Pues ser consciente de que esta disciplina va de otra cosa, que te puede servir tu experiencia anterior, pero tienes unos gaps y esos gaps en qué son, ¿no? Identificarlos bien. Me falta entender business, me falta entender diseño y exponerte a eso. Y como digo, hay varias formas. Puede ser formarte, autoformarte, ir a hacer una formación externa, un MBA o acercarte, ¿no? La forma más fácil de... Esto es una cosa que sí que le repito mucho a la gente. La forma más fácil de transicionar a producto es dentro de tu compañía actual. Eso es una recomendación que creo que es posiblemente la única viable. Acercarte a los equipos de producto, empezar a trabajar, un poco parecido a contaba que yo me encontré siendo un ingeniero que me comportaba como un product manager sin tener el rol, sin tener en la tarjeta de visita o en el mail que yo era un product manager, ¿no? Pues acércate a los equipos de producto, empieza a entender cómo trabajan, empieza a comportarte como uno de ellos o empezar a intentar coger proyectos con ellos hasta que la gente, oye, esta persona parece un product manager, demos la oportunidad, porque entonces ya la parte del contexto de la compañía, del producto, de qué va, la tienes. Es muy difícil, si no imposible, transicionar a producto a una compañía nueva y ser como tu primer rol de product manager en una compañía en la que no estabas ya siendo parte, viniendo de un rol de ingeniería, de diseño. Me parece un gap muy difícil. Yo no lo contrataría, quiero decirlo bastante claro. Vale, buenísimo. Por lo tanto, trabajar internamente, ganar esos skills, luego en ese momento, pues transicionar, ¿no? O empezar a mover. Fantástico. Vamos al siguiente punto, ¿no? Que has empezado con la definición de esta intersección entre experiencia de usuario, negocio y Uh -huh. tecnología.
que define al product manager moviéndose y articulando estos tres contextos, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto para poder gestionar estas tres áreas, ¿no? Que a veces son como el agua y el Ah, aceite, ¿no? Diseño y tecnología a sí. veces hablan lenguajes diferentes, aunque a veces trabajan para el mismo objetivo. Ahí es que lo acabas de decir tú, es la clave, es el lenguaje. Esto creo que te lo he dicho alguna vez charlando, tomando un café. A mí hay una quote que me gusta mucho de producto, que no recuerdo, nunca recuerdo, no sé quién la dijo, no es mía, me gustaría que hubiera sido mía porque me parece muy buena, que un product manager tiene que tener el cerebro de un ingeniero, el corazón de un diseñador y la lengua de un diplomático, ¿no? Y me parece que habla muy bien del rol, al menos hace hincapié en un aspecto súper crítico, que es esta capacidad para hablar muchos lenguajes. Que otra vez, y haciendo honor al concepto de repetir cosas hasta la saciedad, pero que otra vez va de contexto y va de cómo cuentas y cómo influyes con tu storytelling, ¿no? Y con tu forma de hablar. Entonces, claro, diseñar, entender el lenguaje de la tecnología para poder contárselo al equipo de ventas, para que entienda la feasibility, ¿no? Cómo de posible es una solución tecnológica o no. Y al revés, explicarle a una persona de ingeniería cuál es la razón por la que este cliente es importante mantenerlo o venderlo o la parte económica, al final desarrollar, hablar esos lenguajes y ser como la traducción entre unos y otros, de forma que tú haces, otra vez influyes, otra vez haces que las cosas pasen de una forma que vas conectando los puntos entre las diferentes partes de la organización. Entonces, eso me parece clave. Y que vuelve otra vez a lo de formarte en estas áreas. Si quieres hablar con un diseñador de una forma que ganes confianza, que, que puedas tener esa traducción de la parte de diseño para después contar la tecnología porque es importante, pues fórmate en diseño, acércate a los equipos de diseño, empatiza por cómo trabajan y qué hacen, que es la mejor forma de hacerlo. Y lo mismo con business o con ingeniería. Entonces complementa un poco eso, no solamente formarse en estas áreas, sino también aprender cómo traducir los lenguajes entre ellas. ¿No? Acercarse, empatizar para poder traducir, pero muchas veces es difícil, ¿no? Veo que cuesta que el que está en tecnología empatice con el de diseño con tecnología, con negocio. Hay como esto, ¿no? O sea, alguna cosa que hayas visto que, obviamente, ¿no? Ya lo acabas de comentar, hay que aproximarse, hay que generar la empatía. ¿Algún punto así como para poder empezar, para que desbloquear esto? A ver, igual tenemos que dar aquí un backup que es difícil. A ver, es como todo, no, no es una disciplina para todo el mundo, en el sentido de las cosas que te interesan o tus propias habilidades, ¿no? Habilidades de comunicación o habilidades requiere ciertas skills o ciertas formas de actuar en las que no todo el mundo las tiene igual de desarrolladas, ¿no? Entonces, a veces requiere cosas como aproximarse con curiosidad y con una curiosidad genuina a interesarte sobre cómo funciona el mundo de ventas, por poner otro ejemplo. Cuando decías, pues claro, si no la tienes, si no tienes esa curiosidad, si eres una persona muy de ir al detalle concreto de algo que te sientes cómodo y no tienes curiosidad genuina otra vez, auténtica, sobre entender algo completamente ajeno a ti y aproximarte a ello con humildad pues si no te sale de forma natural, pues es muy difícil que ocurra, ¿no? Entonces, eso, aplicar, que creo que mucha gente acaba en producto un poco por esa curiosidad. Creo que es una cosa, es un complemento una de la otra, ¿no? Es un círculo que se retroalimenta. Exploras otras cosas porque tienes esa curiosidad innata y por lo tanto eres mejor product manager porque eres muy curioso, ¿no? Y es donde ocurren un poco ese desarrollo donde ves a la gente creciendo más en el rol. Y hago aquí un paréntesis y te quería preguntar, yo he visto, en el contexto que más o menos me manejo, que es por aquí por España, que hay una cierta tendencia, tal vez esto cambie, pero de que el product manager venga de un origen más tecnológico. ¿Lo has visto esto en compañías como Netflix o Spotify? Que los orígenes pueden ser diferentes, o cierta tendencia a que tenga un origen más tecnológico se mantiene. Eh, Creo que no es obligatorio. O sea, creo que es más una consecuencia de que es probablemente otra vez súper simplificando cosas, pero de esas tres áreas en las que tienes que tener un cierto conocimiento y tener una cierta formación, es la más difícil de adquirir.
Mm, Entonces es más fácil, entre comillas, pero es más asequible aprender conceptos de business y de diseño que para una persona técnica que aprender conceptos técnicos para una persona no técnica, ¿no? ujú. Entonces creo que viene un poco por ahí que hay más camino para aprovechar un perfil. Es más difícil generar ese gap, ¿no? Cubrir ese gap. No sé si hay una preferencia porque depende mucho del sabor, del rol y del perfil. No es algo que yo creo creo que es algo que es como un secundario, ¿eh? Yo no hablo de mi caso particular. Cuando contrato, Ujú, yo no miro tanto me interesa la historia por cómo ha ocurrido la ujú, transición, pero no ujú. descarto de primeras o premio un perfil. Digo, prefiero a la gente que viene de data, prefiero a la gente que viene de ingeniería. Y no creo que es algo que se mire tanto, pero como digo, creo que es más común porque es más fácil hacerte un round-up de las tres áreas si ya tienes la Ujú. ingeniería ganada por tu background tecnológico. Claro, claro. No, lo recordaba porque Netflix, o no, lo que dicen ellos, también hay que ver. Netflix, perdón, Airbnb, muchos premios venían del diseño, por ejemplo, los fundadores venían del diseño, pero eso a veces son mitos que se crean y a veces no son ciertos, ¿eh? Pero eso No, sí. no, pero claro, ya entramos en otro tema, ya que es muy interesante y que podemos hablar de cómo cada compañía tiene sus propias filias y fobias, ¿no? Y sus propias, que al final vienen muchas veces muy influidas por el founder y por la cultura del fundador. Desde el caso de Brian Chesney, que en Airbnb es un diseñador casi de. Entonces, premia un poco eso y él valora mucho de hecho, bueno, casi no existe la disciplina como tal ya, es más bien darle galones a diseño para tomar esas decisiones que históricamente ha hecho producto o mergear los dos roles, que está bien, que es una aproximación tan buena contra cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que depende, como todo, al final es la respuesta más típica de un product manager. A o B, depende, ¿no? Pero es verdad, o sea, pues te decía que depende del rol. Si es un rol muy técnico, por ejemplo, tal, no hemos hablado del domain expertise, pero también depende. O sea, es importante, pues hay product managers más generalistas para tener el rol, pero hay product managers que los quieres que tengan un domain expertise muy claro en Claro, ciberseguridad, en hardware médico para hospitales. No sé, hay cosas que realmente el domain es muy claro. En claro. general, posiblemente no. Tú puedes tener un gran product manager trabajando en Uber o trabajando en Visa, no lo sé, o incluso transicionar de B2B a B2C. Lo veo, lo puedo ver, entendiendo que son roles distintos. Pero luego entra lo que es muy interesante, volviendo a tu cosa, a tu pregunta, la capa de la cultura de la compañía, que creo que es algo que no hay que hay que siempre tener en cuenta, hay que siempre mirar. Y en este caso, la postura de Brian Chesney es muy fuerte en ese diseño eh, manda, ¿no? Claro, Pues claro, se premia o se incentiva ese tipo de perfiles en la compañía. claro. Vale, genial. De hecho, este paréntesis, pero bueno, me llamó la atención. Estamos hablando de estos tres perfiles que hay que gestionar: diseño, tecnología, negocio. Has explicado que, bueno, nos podemos llegar ahí aproximándonos la empatía, ¿no? Es para poder entender tus equipos. ¿Estrategias de alineamiento? ¿Alguna que te haya funcionado mejor que otra para alinear a todos, a estas personas que hablan tres lenguajes distintos como una torre de Babel y alinearlos hacia un camino conjunto? Hay una, no sé si llama estrategia, pero es una técnica que es otra vez a mí me resulta contraintuitiva y luego lo fui pensando y dije, tiene sentido. Para cuando, en, ¿Sabes? No hemos hablado todavía de storytelling, pero se puede aprender Sí, mucho de llegaremos ahí, sí. cómo se cuentan historias, ¿no? En general, ni siquiera en tecnología, en el cine, en la música, en el teatro. Y hay una dinámica cuando hacen monólogos de comedia, en stand-up comedy, que es lo de volver atrás, ¿no? Repetir. Entonces se nota mucho cuando analizas un poco el ritmo de delivery en stand-up comedy. Hay un momento, es el punch, es repetir algo que ha pasado antes o que has contado antes como tu parte de tu historia, ¿no? Ujú. Y eso genera ciertas triggers mentales sobre familiaridad, sentirte cómodo, entenderlo, saber de qué te estás riendo. Creo que hay ciertas cosas en teoría de la comunicación que explican bien por qué esa técnica en particular para esta comedy funciona. Entonces yo me di cuenta, esto es casi una elaboración mía a posteriori, dándome cuenta cómo ciertas técnicas funcionan en base a este concepto de familiaridad.
o de repetir, contar historias para conseguir alinear equipos, haciendo referencia a cosas que han pasado antes, ¿no? Un ejemplo, y me ha pasado en Sí, varias situaciones, y es como yo lo fui como racionalizando esto, que te sale como y dices, ostras, esto funciona, voy a repetirlo. Y luego ya lo empecé a posteriori de por qué funciona, porque estoy repitiendo este patrón. Eh, Había un momento cuando trabajaba en Netflix, antes de mi tiempo en Netflix, hubo una transición muy grande de solo películas a series. Parece una cosa sencilla, pero cómo cambian todas las bases de datos de una compañía, con todo, cómo se trabaja con marketing, con agencias, cómo se piden los assets creativos para una sola película o un concepto que es series, que tienen temporadas, que tiene episodios, cambia todo a nivel catálogo, a nivel data, a nivel todo. Y fue una transición muy dura y que luego se cometieron ciertas decisiones que posiblemente a posteriori se hubieran hecho distintas. Entonces, cuando yo estaba a cargo de este área en Netflix, de la gestión del catálogo y de cómo se lanzaban películas, hubo un momento, una transición similar por un lado, a sagas, al concepto de franquicias, sagas, como sí, todo el universo Stranger Things o tipo sí, sí. y al concepto películas interactivas. Hubo un par de experimentos sobre elige tu propia aventura, ¿no? Bandersnatch. Hay un par de ejemplos en el catálogo de Netflix sobre este concepto, que luego no triunfó, pero eso es otra historia. Se quiso probar cómo funcionaría esta forma de contar historia. Entonces yo vi que esto que era muy difícil alinear, vender, porque había mucho miedo a estos cambios, haciendo referencias a eventos concretos del pasado, como que aplanaba mucho la conversación, ¿no? Facilitaba mucho las cosas, porque yo creo que empezamos a hablar de familiaridad, no estamos enfrentándonos a lo nuevo, sino te recuerdas que esto es como aquella vez que cambiamos entonces, no por abrir cajas de Pandora del pasado, sino al contrario, por referir a... Entonces, me di cuenta que había ahí algo positivo, generalizando un poco el concepto, Claro. introducir conceptos nuevos y daunting, ¿no? Que dan un poco de respeto, que te dan un poco de miedo a afrontar, refiriéndose a cosas conocidas en el pasado, que puede ser de la historia de la compañía o de la historia del equipo. Bueno, un ejemplo pequeño sobre cómo aplicar técnicas tradicionales de storytelling, de narrativa, de delivery, de escritura o de guión, se pueden aplicar a nuestro trabajo del día a día. Qué buenísimo. Pues, ahora que lo comentaba, simplemente conectaba que muchas personas que estoy escuchando sobre el impacto de la IA, todos dicen, esto ya pasó anteriormente, y dan ejemplos de que anteriormente pasó para poder explicar un poco cómo se enfrentará a lo que viene. Bueno, ¿no? Que acabas de comentar de Mucho, buscar un ¿no? Yo ejemplo me en el parece pasado. Es una conversación buena, efectivamente. Me parece que facilita mucho entender qué va a pasar. Como no sabemos nada ya, no sabíamos nada cuando salió el iPhone y las App Store. Exacto. Y fue posiblemente el último movimiento tan Primero gigante, ¿no? Internet, Tan ¿no? tsunami. Internet, luego el O mobile, incluso luego... puedes irte atrás todavía. Sí, Ah, lo recomiendo, pensar cómo buenísimo. aplicarlo, pensar cómo, porque puede facilitar algunas conversaciones Sí. difíciles. No sé, el ejemplo que se me ha ocurrido. No, no, me parece bien, ¿no? O sea, es realmente un gran aprendizaje y contraintuitivo, además. Entonces, ahora justamente saltamos al siguiente punto que ya lo has ido tocando, que es el tema del storytelling, ¿no? O sea, es una de las cosas sobre lo que tú siempre has insistido y que es el rol que juega el storytelling en el rol del trabajo diario del PM. Y además creo que en una empresa icónica como Netflix, que es experta en contar storytellings, no sé, para simplemente linkarlo, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre esto, si lo puedes desarrollar, creo que va a ser de mucho valor lo que nos cuentes. Sí, y voy a volver a tocar sobre cosas que ya hemos hablado, ¿no? Porque, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Es consistente con lo que llevamos hablando este rato. Es contexto, es cómo controlar el contexto, es influir, es traducir lenguas de un idioma a otro, y al final todo eso se basa en cómo comunicar conceptos. Muchas veces son conceptos complejos, todos trabajamos en empresas que tienen una complejidad inherente, y cómo traducirlo y simplificar de una forma que sea simple de transmitir y efectiva en cuanto al objetivo que tienes que ocurra, ¿no? Que se priorice esto. Entonces, todo eso es teoría del storytelling, todo eso es cómo contamos, cómo escribimos documentos, cómo escribimos emails, cómo escribimos, cómo hacemos presentaciones o cómo las contamos, ¿no? Si estás entrevistando incluso esto lo hablamos un día también tomando un café, para ti mismo, de cómo es tu historia, ¿no? Cuando estás entrevistando, cómo cuentas que
Esto yo lo tenía muy presente cuando después cuando empecé a entrevistar para intentar conseguir un trabajo en Estados Unidos, cómo transmitía mi historia de ingeniero en una universidad que nadie conoce en Estados Unidos y un background en Telefónica que no brilla tanto en el Silicon Valley, ¿no? Pues cómo cuentas tu historia, cómo la desarrollas, esto es repetir, repetir, repetir y ver que funciona otra vez igual a lo del stand-up comedy. Cuando se ríe la gente, cuando se ríe la gente es cuando funciona, ¿no? Cuando veo que alguien hace, me gusta lo que has dicho. Ay, esto no sé por qué ha funcionado, voy a repetirlo, voy a volver a contarlo. Este documento en el que empiezas a tener gente dándole thumbs up, ¿no? O, ha funcionado algo bien ahí. Pues vas aprendiendo esto probando, ¿no? Entonces, no, es fundamental, es fundamental. O sea, no sé si es algún... No hay muchos tampoco trucos para esto, en plan atajos, ¿no? Es leer mucho, es escribir mucho, utilizar herramientas que te ayudan ahora a la escritura y a la claridad y cosas como Grammarly o ChatGPT son súper buenos aliados para aprender cómo redactar un email mejor y cómo escribir un documento mejor y estar observar mucho sobre lo que te funciona y lo que no, porque es lo mismo, te funciona, es nuestra propia experimentación constante, ¿no? Te funciona algo, abrázate a ello y repítelo, porque está funcionando. Y muchas de las cosas que estoy contando hoy son cosas que sé que son interesantes y funcionan bien porque ya las he contado. Vienen entrevistas, vienen conversaciones con alguien y bueno, pues te vas mejorando tus capacidades de contar historias, de entretener, de tener a alguien atento a lo que estás contando, porque al final eso tiene un objetivo. En nuestro caso hoy no hay ninguno más que intentar ayudar a la gente que está escuchando. Pero en tu trabajo diario es para conseguir un objetivo, que se desarrolle este proyecto, que se priorice lo que piensas que debe ser priorizado, convencer a esta gente de ventas por qué no lanzar lo que ellos están pidiendo porque no es importante y la mejor que sea tu historia, lo más posible que vas a ser que hace una traducción al inglés absurda en la cabeza, pero creo que se entiende. Lo más cerca vas a estar de conseguir tu objetivo. Ujú. ¿Alguna forma, oye, habéis ido dando algunos tips, alguna forma de entrar en esta habilidad, desarrollar el storytelling? ¿O algún sitio donde nos podamos inspirar o trasladar? Stand ¿Sobre qué, comedy ya lo perdona? comentaste. Sobre el Ah, storytelling, ¿no? yo cualquier cosa, no tengo ninguno en la cabeza. Si se me ocurre algo, sí que tengo unas cuantas referencias, pero ahora mismo no te puedo decir de memoria. Pero yo no iría tanto hay libros de producto, de cómo escribir mejor, para producto, pero teorías básicas de la comunicación, o sea, cosas Ujú. muy básicas de cómo escribir un buen guión y cosas así. Hay una cosa también que yo he aprendido con el tiempo, que por lo que sea, cuando intento hacer presentaciones y desarrollar conceptos, números impares funcionan mejor que pares y tres funciona mejor que cinco. Sí. Tiene que ver con desarrollo nudo-desenlace, ¿no? De como los conceptos básicos de cómo llevamos años, siglos como humanos contando historias. ¿eh? Y este tipo de referencias siempre como guión, o sea, escritura de guión. Una formación muy interesante para un programa puede ser un curso de guión, por ejemplo, para ver cómo contar historias. Buenísimo. Me has hecho recordar de Gorriti, no me acuerdo su nombre cuando estaba en Fior, me acuerdo, lo conocimos ahí en Madrid, que él siempre decía, ya venía del mundo de la economía, ¿no? Trabajaba en la parte de usuario, pero siempre decía, todo se resume en un problema de comunicación. Sí, 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 Emisor, todo receptor, es... mensaje. Si hablas con Ricardo, que lo conoces y Sí, que hemos trabajado mucho juntos, yo siempre se reía de mí y decía, todo es storytelling, todo es storytelling. Y es verdad. sí, sí. Oye, y ya pasándonos al siguiente punto, ¿no? Has estado en diferentes ecosistemas, ¿no? Un ecosistema de trabajo telefónica, otro ecosistema Netflix, otro ecosistema que estás ahora en Spotify, ¿no? En Ajá. particular de Netflix, ¿qué aprendiste allí? ¿Cómo se hace el producto? ¿Cuál diferente era de lo que hacías antes? En cultura en general, Netflix es muy, bueno, es que no voy a descubrir nada que nadie sepa, ¿no? Es muy fuerte. El memo original de la cultura de Netflix es un documento casi fundacional a cómo las empresas del Silicon Valley han luego aproximado recursos humanos, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Pero se vive igual, ¿no? Hay empresas que igual tienen como los valores en la web y son como casi una anécdota, pero no se viven, pero la verdad es que la verdad se la vive muy fuerte, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es una compañía muy intensa.
Siempre digo que no es una compañía estresante, pero es una compañía muy intensa, la que todo se ve muy intensamente, hay una necesidad de ser la mejor versión de tú mismo todo el rato y eso al final se siente, ¿no? Pero la cultura es muy fuerte y está muy viva y hay conceptos que están en los valores del sitio web y en sus memos de cultura, como ver que el más fuerte de todos, el que yo más he sentido que era real, era freedom and responsibility, de libertad y responsabilidad, ¿no? Este concepto de te dejamos hacer lo que quieras al extremo de confiar mucho en notas de gastos o cosas que en otras compañías son normales, o decisiones. Hay una libertad en la toma de decisiones, sobre todo a productos, es una compañía muy product driven, impresionante, pero hay una expectativa de responsabilidad, ¿no? De hacer lo correcto, desde lo más pequeño, tu tarjeta corporativa o tus gastos, hasta lo más grande de estoy tomando la mejor decisión posible para el bien global de la compañía, no para mi propio equipo, mi propia mini reino, ¿no? Entonces eso influye mucho. Y a nivel cultura en general, ¿no? Eso me parece. Y a nivel producto, una cosa que yo siempre quería, antes de entrar, era como, tenía mucha curiosidad, porque es una máquina muy compleja, desde lo técnico, desde el volumen de usuarios, pero también de catálogo, de series, de assets de marketing. Es una máquina muy compleja. Pero luego hay como unas funnel final como muy interesante en el que todo sale con una experiencia muy simple, ¿verdad? Para el usuario. O sea, no es una experiencia muy redonda en el móvil, en la tele, es todo como muy sencillo. Y es que hay una obsesión interna por la simplicidad, que otra vez viene en este caso de la influencia del fundador, de Reed Hastings, que se siente mucho en toda la compañía sobre abrazar lo simple, ¿no? También es muy americano, de lo simple es mejor, otra vez teníamos 3 prioridades anuales, todo el mundo las seguía y confiaba en que todo el mundo, sin llegar al nivel de detalle, la gente se fuera alineando a asumir esos objetivos, ¿no? Entonces hay una obsesión por escribir documentos más cortos, ir más straight to the point, ¿no? Ir más al grano, simplificar, si puedes decir lo mismo más corto o tener 3 prioridades en vez de 5, que luego se ve en la aplicación, o cómo los usuarios tocan, ¿no? Eso me pareció muy interesante de aplicar. Aunque tus problemas internos sean muy complejos técnicamente o de operaciones o de volumen, siempre hay una forma de simplificar, llegar a la esencia, de saber cuál es la métrica que queremos mover, cuál es la versión mínima de lo que queremos poner delante del usuario, delante del cliente. Y siempre hay una posibilidad de hacer eso. Entonces, un poco, Buenísimo. seguramente sea el takeaway más grande que me llevo de mi experiencia allí. Buenísimo, gracias. Permíteme hacer un pequeño paréntesis. Te quiero trasladar saludos de gente que nos está viendo. Beatriz Orcajo, Pau Macía, No me vea, Pau. Verónica López, Olatz, ¿no? Nos mando saludos, gente que hemos conocido. Y hay una De acuerdo. pregunta que también quiero comentar que dice, ¿podemos acceder a la grabación del evento para compartirlo con nuestro equipo? Por supuesto, vais a tener este vídeo colgado en YouTube, en el canal de Interactivos, y además haremos un post con estos grandes aprendizajes que nos está dejando Chema. Este tema, quería hacer este paréntesis porque luego se me olvidaba y hay gente que quería saludar también. Sí, sí, no te problema. Mira, tema de valores, ¿no? Spotify tiene una marca muy fuerte, nos ha transmitido muchísimas cosas de la forma que hacen y tal. ¿Tú cómo ves que respiran estos valores que los estás viviendo hoy en el día a día como PMM, ¿no? Y es por un lado y el otro lado el ecosistema, ¿no? Eso de cómo es el ecosistema en general de Spotify. Lo puedes compartir, ¿eh? Sé que hay cosas que no se pueden Sí, hablar. sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. No. Un poco ligando con lo anterior, porque, claro, estaba hablando de Netflix. O sea, una cosa que sí que me gustaría dejar claro es que no hay respuestas universales o mejores culturas universales. O sea, no es lo. Simplemente hay culturas diferentes y muchas veces tienen que ver con lo más humano y lo más simple, que es la influencia del fundador. Que esto me parece humanos, ¿no? Tomando decisiones que al final no son casuales, porque la cultura de una compañía o los valores de una compañía son los que son, ¿no? Hay un tema muy cultural también. Entonces, ni mejor ni peor, Spotify se siente distinto porque los humanos que la dirigen son distintos y porque tiene una cultura base muy distinta en la cultura sueca y la cultura americana, ¿no? Y bueno, en el caso de Spotify, una cultura mucho más
influenciada por liderazgo, por el equipo de liderazgo, es más jerárquica y es más también, no quiero decir humana en contraposición al no ser humano, que no parece, pero sí que hay, porque tiene que ver más con la cultura europea, o sea, cultura americana, con ese del cutthroat culture, ¿no? De América, de agresivo, que se veía mucho en ese sentido. Da igual, esto es trabajo, 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 ¿no? El balance entre vida personal y trabajo en Spotify es muy bueno, es muy positivo y se ve, se siente ese. Y hay mucha, igual también bueno, por el contenido y por empezar siendo la parte creativa de música, hay mucho énfasis, se nota mucha cultura en creatividad, en tomarse poco serio internamente, o sea, ser muy, muy fan, ¿no? No quiero decirlo de memoria porque no me acuerdo, pero hay algo así en los valores como playful, creo que es playful la palabra exacta que se utiliza, ¿no? Y eso se ve un poco en la cultura, ¿no? Sobre el ecosistema, no sé qué te interesa hablar Sí, era concretamente del ecosistema. a una conversación anterior me hablábamos de entender los incentivos que da cada Ah, contexto. bueno, Me sí, parecía súper vale. interesante este concepto. Vale, que es a donde quería llegar con lo anterior. Eso no hay formas de actuar o formas de hacer producto de lo que estamos hablando únicas y que funcionan igualmente bien en todos los sitios, ¿no? Me parece una cosa que es básica y que es muy importante, es leer la habitación bien y entender por qué una cosa muy pequeña. En Netflix funcionan mejor los documentos. En Spotify funcionan mejor las presentaciones. Para, ¿Por qué? Pues porque ha sido así, se ha ido desarrollando, es cultura como ha ido saliendo y se ha ido desarrollando esa expectativa, ¿no? Pues porque al CEO le gusta más, o es que al final da igual, o sea, al final es la realidad. Entonces, entender las dinámicas en las que una organización, una compañía, y si te estás montando tu startup, cuáles quieres que sean, ¿no? Me parece que es igualmente importante, es fundamental para desarrollar la disciplina y para conseguir tus objetivos, que al final tienen que ser los objetivos de la compañía. ¿Qué funciona? ¿Qué incentivos tiene la organización? ¿Cómo se premia o se castiga ciertas actitudes o ciertas dinámicas? Es muy difícil cambiarla. Igual cuando al principio, cuando era más joven y más iluso, pensaba que estas grandes corporaciones de miles de personas, me da igual Telefónica que Airbnb, que las puedes cambiar para moldearlas a tu forma de que crees que debe funcionar la compañía, es posiblemente imposible y ya un seguro para la infelicidad, ¿no? Para la frustración. Aprende o observa bien y otra vez lo de observar y el contexto. Observa cómo funciona ese micromundo que es tu universo, llámalo Airbnb, llámalo Spotify, llámalo Telefónica, cómo funcionan las reglas del juego en este mundo y utilízalas a tu, a tu beneficio. No creo que suene peyorativo, pero en el sentido de cómo hacer mejor tu trabajo, cómo desarrollar más impacto, cómo conseguir priorizar los problemas que son los adecuados versus los que no son tan importantes, etcétera. Entonces, yo no aplico la misma forma de trabajar que hacía en Telefónica o que hago ahora en Spotify. Tengo que ir adaptando mi playbook, mi forma de pensar en cómo convencer y cómo contar cosas y cómo contratar y cómo montar en base a las reglas de la compañía. Entonces, me parece bastante importante eso, asumir que, aunque nos gustaría, no podemos cambiar estas grandes organizaciones a nuestro antojo, pero podemos aprender cómo funcionan y utilizar ese conocimiento para hacer un mejor trabajo. Fantástico. Ya estamos por finalizar. Me queda aquí una última pregunta. Los que queréis ir dejando preguntas a Chema para que dejemos los últimos minutos que pueda contestar, escribirlas por LinkedIn, que se las trasladaremos. Si no, yo tengo más preguntas, pero tampoco queremos abusar del tiempo de Chema. Mira, entramos en este último apartado que lo comento con todas las personas que pasan por aquí, del tema del impacto de la IA en su trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Cómo la inteligencia artificial, ¿no? Que está cambiando diferentes disciplinas, ha impactado también al rol del PM o la forma de hacer producto. O cómo está impactando o cómo tú lo ves al futuro, ¿no? Es un poco tu punto de vista. Ya, es difícil, ¿eh? Bueno, primero hay una incertidumbre total y me parece normal, me parece bien. Abracemos esa incertidumbre. Sin entrar a hablar de producto, de la disciplina de producto o las formas de trabajar en concreto, para lanzar productos basados en AI o que utilicen como este tsunami tecnológico que nos está pasando, creo que es un momento único en los últimos 20 años en las que
grandes marcas y grandes propuestas de valor o servicios que están muy presentes en los usuarios pueden arriesgarse a probar cosas y a lanzar cosas porque no hay expectativa. No sabemos cómo vamos a utilizar un agente AI para contratar vuelos o para pillar. Hay como unas. Hay las dos cosas, ¿no? Hay un apetito de probar en muchos usuarios y también una tolerancia sobre, este servicio no ha sacado lo que yo esperaba, por lo tanto le pongo una cruz y no lo vuelvo a utilizar. Creo que esto es único, creo que esto no pasa siempre, entonces yo creo que animo a que la gente pruebe y que lance cosas. El mismo concepto se puede aplicar a la disciplina, ¿no? No sabemos tampoco, no sabemos cómo va a afectar. Hubo un momento que parecía que iba a ser la cancelación de la disciplina, ¿no? No, como ahora no hace falta en Product Managers, le podemos preguntar a un chat que nos haga una especificación, una estrategia y lo resuelve. Ahora ha cambiado las tornas, ¿no? Ahora parece que ha democratizado las áreas más tecnológicas de cómo producir soluciones y un product manager puede lanzar prototipos de sí mismo, de forma que la dependencia de los equipos de diseño o lanzar diseños o trabajar con Figma de una forma prácticamente prompt-based, ¿no? Entonces, parece que se democratizan algunas de las hard skills que justificaban disciplinas como data science o diseño o ingeniería y eso creo que beneficia al product manager. Yo te digo, hacer una predicción ahora me parece hacer un brindis al sol. Yo no tengo ni idea cómo, ni me atrevo. Simplemente observo y veo cómo la cosa va cambiando. Creo que hay algo más accionable que es a nivel productividad. Y esto sí, me parece que sí. Un trabajo que va básicamente de crear historias, de contar historias, de escribirlas, de comunicarlas. No utilizamos las nuevas suites de productividad para... Suites de productividad me refiero sí, a crear, a mejorar un documento, a ser inspirado de cómo escribir algo mejor con ChatGPT. You pick your weapon, me da igual la herramienta que vas a Sí. utilizar. Estás perdiendo el tiempo porque estás siendo menos productivo, ¿no? De lo que puedas hacer. Entonces veremos. A ver, no, lo siento no darte una cosa como más que pueda hacer un titular y puedas No, decir a está bien, muerte, no, no. pero es que no, pero es que da igual, es que como no sabemos nada, pues da igual hacer predicciones, ¿no? Sí. Mejor observarlo y ir un poco adecuándonos a lo que vayamos aprendiendo en el camino. Abrazar la incertidumbre, ¿no? Yo creo que es la principal lección que nos dejas, es usarlo. Y hablaba el otro día con una chica que también hace un rol de project manager, pero ella tiene un origen bastante técnico, ¿no? La tontería, pues, un ejemplo, que tiene que ver con lo que hablabas, ¿no? De la empatía, de modelar los lenguajes. Me decía, mira, pues le explicaba esto a una persona que no es de background técnico, pero trabajar con médicos. He utilizado ChatGPT para explicarle esto. He dicho, explícaselo como si fuera, no sé qué. Se lo he explicado y me lo ha entendido. Entonces, me dice, ahora me he entendido cómo se lo he explicado. Entonces, le está ayudando a comunicarse en un lenguaje más llano y más sencillo, ¿no? Es un No buen tanto. ejemplo. Nos puede ayudar a hacer eso. No creo que que vaya a reemplazar al No, rol, exacto. pero puede ayudar a hacer. Claro. Hay otra, a ver, en general soy optimista bastante con la disciplina. Y me hace ser optimista, sobre todo hablando con líderes de ingeniería y con gente muy técnica. Estoy pensando en algunos amigos que te saben muy bien explicar el valor que ven cuando han trabajado con un buen product manager y que lo tienen muy presente, ¿no? El factor multiplicador que hace. Lo digo pongo el ejemplo de ingeniería porque seguramente el caso más paradigmático de la tensión, ¿no? Ujú. Entre ingeniería y producto. Está muy presente en muchos equipos y en muchos líderes de tecnología lo positivo que es la influencia de trabajar con un buen equipo de producto o con un buen product manager. Entonces, creo que esa sensación de cómo lo oigo desarrollar y cómo lo oigo contar, me parece, es tan emocional, es tan profundo, es tan volviendo al principio, que es un poco esotérica la disciplina, pero hay algo de eso, se siente tan bien trabajando con un buen equipo de producto que no creo que vaya a ser fácilmente reemplazable por algo que es más hard, más concreto, que sí, podrá escribir documentos más rápido, pero hay algo de este context sharing, de esta ganar confianza, de influir y tal, que creo que soy optimista con el futuro. Cambiará, como cambiará todo, pero el core y la esencia de la disciplina, creo que puedo decir que soy optimista en el futuro. Y además, escuchándote con todo lo que has explicado, ¿no? De lo que hace el product manager, cómo utiliza la comunicación, el storytelling, la empatía,
la repetición constante, que además esta conversación tú has mantenido, ¿no? Has ido insistiendo en los Soy un puntos tipo básicos consistente, espero constantemente, que ¿no? sea. Claro, pero está bien porque es justamente el rol de Product Manager, ¿no? Creo que esta parte humana, ¿no? Que esa parte más humana del Product Manager va a ser difícilmente reemplazable, ¿no? Porque como dices tú, una optimización de tareas se puede hacer, pero todo lo que me has descrito son habilidades muy humanas que hacen al Product Manager Mucho de eso. articule, ¿no? A los diferentes perfiles, roles, lenguajes, ambiciones, ¿no? A través de historias comunes. Entonces, tampoco veo que lo va a potenciar, pero no creo que en ningún caso, al menos a corto plazo, pueda existir esto, ¿no? Ujú. No sé, David, si hay algunas preguntas por ahí que nos puedas ir lanzando, si no, continuamos aquí cerrando con los últimos temas. Em, de momento no tenemos nada, están todos muy tímidos hoy. No pasa nada, no pasa nada. ¿Algún tema que quisieras apuntalar ya para ir cerrando? Porque tampoco te quiero robar mucho tiempo, Chema. Ya para cerrar, yo sé que no se pueden dar consejos, ni somos nadie para ir dando consejos, pero en general, ¿no? Alguien que quiere entrar en la disciplina de cero o alguien que quiere transicionar a la disciplina viniendo de un área de negocio o un área de diseño, sí, algo que les puedas comentar. Sí, entiendo que tu audiencia es fundamentalmente diseño, ¿no? Ujú, Eh, eh, pues intentaría cubrir los gaps otra vez y pensar, voy a volver a repetir lo mismo, pero es que es un... Ingeniería no tiene que ver con aprender a desarrollar, no tiene que ver con que sepas hacer tus propias apps o hagas tus propios rutinas de Python, pero sí tener una cierta educación técnica, ¿no? Una cierta entender qué es feasible, qué es posible, qué no es posible. Y seguramente sea la parte más dura de conseguir, porque o sea, da un poco de vértigo, ¿no? Para alguien que no tiene una formación y piensa, voy a tener que hacer una ingeniería para hacerlo, aprender a desarrollar. Pero simplemente sentirse cómodo teniendo conversaciones. Eso sería poner énfasis en esa parte, seguramente sea lo más, cómo hacerlo, cómo conseguir ese conocimiento en ese área de, no me sale una traducción buena para literacy, perdón, pero conocimiento vale, técnico, pero se ajá, entiende, ¿no? sí. Bueno, sería el ejemplo más accionable, a lo mejor, que puedo dar. Y luego Vale, recomiendo un libro que no se sabe mucho, que está fuera del circuito común de los libros y de los... Pero es una que a mí me influyó mucho, se lo recomiendo a todo el mundo y aprovecho para darle un poco de publicidad porque me parece un gurú del product management que tiene poca publicidad porque es poco... Porque viene mucho del mundo B2B, plataforma, pero tiene un libro que a mí me parece fantástico, se llama The Art of Product Management, es Rich Mironov. Luego, si quieres, te paso el enlace. Es un libro pequeñito. Cualquiera que me ha hablado conmigo, me ha preguntado sobre una introducción, se lo he recomendado porque, siendo él siendo trabajado en B2B, en plataforma, pero sin ser específicamente sobre eso, los conceptos muy básicos los cuenta muy bien, los describe muy bien y me parece una aproximación a la disciplina súper buena, sin ser uno de los ejemplos típicos de los ensayos de Good PM, Bad PM o cosas así. Es un libro que siempre recomiendo para salir un poco de lo más obvio. fantástico, Chema. Pues nada, oye, quiero agradecerte por tu tiempo. La verdad que nos llevamos bastantes aprendizajes. Creo que ha sido muy interesante conocer tu trayectoria y tus recomendaciones. Y nada, pues nos vamos despidiendo porque estamos sobre la hora. Y buen fin de A semana, vosotros. Muchísimas Chema. gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un Gracias. abrazo. Gracias. Adiós.